Vamos a ver cómo están trabajando nuestras cámaras en estos momentos que nos estamos comunicando. Vamos a ver qué está pasando aquí, porque estoy con dos cámaras en este momento. Muy bien. Vamos a ver si esta cámara también está encendida. Si lo está, perfecto. Creo que es a comenzar. Bienvenidos a LA Spanish. Yo soy Dalila Miranda. Y ahora vamos a hablar acerca de los números entre el 10 y el 20. Nosotros tenemos unos números que son especiales dentro del 10 y el 20, ¿no? Y muchas veces las personas me dicen, por ejemplo, 11, 14, y vamos a ver qué números empiezan con 10. Muy bien. ¿Están listos para comenzar? Muy bien. Y ustedes me van a ayudar a decirme los números. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos un número que todos conocemos, el número 10. Aquí tenemos el número 1. Y vamos a decir 10 más 1. ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe la respuesta? Anyone knows the answer? You can type, pueden escribir la respuesta de 10 más 1. ¿Listos? ¿Se lo muestro? Muy bien. 10 más 1 es 11. Muy bien. 11. ¿Pueden decir conmigo? 11. Listo. Ahora vamos a ver el siguiente número. Ahora vamos a ver el número 2. 10 más 2. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la respuesta? Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios. Para los que están en Facebook. Y aquí les doy la respuesta de 10 más 2. Repitan conmigo. 12. 12. Ahora vamos a ver los números que siguen. Tenemos el 2. Tenemos el 3. Aquí tenemos el número 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a decir cuánto es 10 más 3. ¿Están listos? ¿Alguien me quiere poner en los comentarios cuál es la respuesta de 10 más 3? ¿Quién sabe la respuesta? Pueden escribirlo en los comentarios. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. A ver, si alguien lo escribe, así es correcto. 13. A ver, repite conmigo. 13. Entonces, vamos a decir que 10 más 3 es 13. Vamos a ir al otro número, que es el número 4. El número es 4. Para quienes quieren ver la escritura en inglés, aquí está en inglés, aquí está en español. 4. 10 más 4. ¿Qué número es 10 más 4? ¿Cuál es la respuesta? ¿Están listos? Escriban en los comentarios. Y a ver quién lo escribió correctamente. Vamos a mostrarlo. 14. ¿Sí? 14.
Muy bien, ahora ya podemos decir que 10 más 4 son 14. Muy bien. Vamos a ver el siguiente número. Vamos a dejar el número 14 a un costado. El número 4 se va. Adiós, 4. Y ahora vamos a ver el siguiente número, que es el número 5. Muy bien. Entonces estamos trabajando con el número 1, 2, 3, 4 y ahora nos toca el número 5. Entonces vamos a ver qué número obtenemos de 10 más 5. Muy bien. Entonces decimos 10 más 5. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién puede escribir la respuesta en los comentarios? A ver, escriban la respuesta. ¿Alguien quiere escribir la respuesta? Muy bien. 10 más 5. ¿Están listos para ver el número? La respuesta es 15. ¿Pueden decirlo conmigo? 15. Entonces, tenemos acá el número 15. 15. Muy bien. Vamos a poner el número 15 a un costado y vamos a decirle adiós al número 5. Y ahora nos vamos al siguiente número. ¿Cuál es el número después del 5? Es el número 6. El número 6. Muy bien. Si te has comunicado recientemente con nuestro canal, si te has conectado en estos momentos, estamos trabajando los números entre el 10 y el 20. ¿Qué números hay entre el 10 y el 20 y cuáles son los números especiales entre el 10 y el 20? Muy bien, vamos a continuar. Ya hicimos cuánto es 10 más 1, cuánto es 10 más 2, cuánto es 10 más 3, cuánto es 10 más 4, cuánto es 10 más 5 y ahora vamos a hacer cuánto es 10 más 6. Si tienes alguna idea de cuánto es 10 más 6, ponlo en el comentario. A ver, lo escribes y en un segundo vamos a ver la respuesta. ¿Listos para la respuesta? La respuesta es 16. ¿Puedes decirlo conmigo? 16. Muy bien. Ahora vamos a poner el 16 a un costado. Vamos a decirle adiós al número 6. Y ahora nos toca el número 7. ¿Qué pasa cuando yo digo 10 más 7? 10 plus 7. ¿Qué número me va a dar? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Alguna vez has escuchado el número que es de 10 más 7? Muy bien, te voy a dar la respuesta en estos momentos. La respuesta es 17. ¿Puedes repetirlo conmigo? Repite, repite. 17. Entonces, ya trabajamos con el 7 y vamos a decirle adiós al 7 y ahora vamos a poner el número 8. El número 8, cuando se junta con el 10, tenemos 10 más 8, 10 plus 8.
¿Y cuál es la respuesta a 10 más 8? ¿Quién sabe la respuesta? Puedes tipearlo, puedes escribirlo en los comentarios. Si puedes escribirlo, puedes escribirlo en estos momentos y vamos a ver la respuesta. La respuesta es 18. 10 más 8, 18. Muy bien. Vamos a poner el 18 al costado y vamos a decirle adiós al número 8. Ahora tenemos el número 9. ¿Qué pasa cuando yo digo 10 más 9? ¿Qué número obtengo? Si sabes la respuesta, escríbela para poder corregirla cuando te muestre el número. Muy bien. If you know the answer, write it in the comments so you can see if it is correct when I show you the number. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. El número es 19. 19. Entonces, tenemos 10 más 9, 19. Perfecto. Ahora vamos a ver los últimos 4 números que tenemos aquí. Tenemos el 16, 17, 18 y 19. Muy bien. Estos 4 números comienzan con 10. Entonces, repita conmigo. Repeat with me. 16, 17, 18, 19. Entre los números del 10 al 20, solo estos 4 números empiezan con 10. ¿Sí? 16, 17, 18 y 19. Los 4 números que empiezan con 10. Entonces, ahora el siguiente número sería el número 10 más 10 para cerrar el grupo. La respuesta sería 20. Entonces, entre el 10 y el 20 tenemos los 4 números que empiezan con 10. Muy bien. Entonces, vamos a decirlo por última vez. 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Entonces, espero que ahora tengan más claro que solamente son 4 números que empiezan con 10. No hay 14 porque sería el 14. Muy bien. Por ejemplo, si es 10 más 1, sería 11. 10 más 2, 12. 10 más 3, 13. Y 10 más 5, 15. Espero que les haya ayudado a aclarar un poco acerca de cómo se dicen los números entre el 10 y el 20. Si quieren saber algo más, si quieren que les explique algún otro tema, si tienen alguna duda, if you have any question, any doubt, and you want me to explain you something that is not clear for you, leave me a message or send me an email or send me a message in the inbox
and I will be very, very happy to help you with that. Muy bien, entonces espero que les haya servido esto y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de poner sus comentarios y de dar un like, me gusta. Muchas gracias.